A nosotros nos mueve una pasión por conectar a personas con Jesús. De eso se trata la vida. O sea, mientras una persona no esté conectada con Jesús, le vaya bien, le vaya mal, tenga o no tenga, este joven, este viejo, nomás su vida no tiene sentido. Hasta el momento donde se encuentra con el Señor. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Sí? Me acuerdo mucho, hace varios años venía yo volando y enseguida de mí venía un señor muy picudo, o sea, era un tipo brasileño, elegante, rico, ¿verdad? Era un ejecutivo de la Motorola, la compañía de los celulares, wow, en aquel entonces, ya, este, y él venía a la planta de Motorola en Chihuahua. Pero la semana anterior había estado en Singapur y la semana anterior había estado en Sao Paulo y la semana anterior estaba en Zúrich, ¿verdad? O sea, trotamundos, importante, exitoso, ¿verdad? Me platicó que estaba casado, que tenía un par de niños, o sea, la vida perfecta. Y uno ve a alguien así y dice, pues yo qué le voy a decir, ¿verdad? Y seguimos en la conversación y me acuerdo que él llegó a la conclusión después de que platicamos, dijo, con todo lo que tengo, si en los 70, 80 años de vida que tengo no encuentro la manera de conectarme a mi Creador, mi vida habrá sido un fracaso. Y así es. Por eso nosotros estamos apasionados por conectar a gente con Jesucristo. Amén. ¿Sí? Y cada uno de nosotros es un instrumento hacia ese fin. Muy bien. Padre, te pido esta mañana la presencia y la ayuda de tu Espíritu Santo. Nada podemos sin ti, Señor, nada que valga la pena, nada que perdure, Señor. Pero en Cristo Jesús todo lo podemos. Así que hoy, Señor, nos exponemos a ti y recibimos la presencia de tu Espíritu que tú prometiste que estaría entre nosotros, Señor. Y que tú nos enseñes y que tú reveles a nuestro corazón tu verdad, tu corazón, Señor, y nuestro lugar en todo ello. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. La semana pasada estuvimos viendo acerca de esta vida totalmente nueva en la cual nosotros nos encontramos. Estuvimos nosotros viendo, déjeme ver si logro que mi computadora se prenda, la realidad de la plenitud de Dios y que ninguno de nosotros puede experimentar la plenitud de Cristo por sí solo. Por mucha devoción, por mucha entrega, por mucha disciplina, si tú te vas a una montaña a buscar el rostro de Dios, ayunando por semanas enteras, no puedes experimentar la plenitud de Dios, porque esta solo le es dada al conjunto de gente llamado la iglesia. La plenitud no se alcanza solo. ¿Sí? Entonces para nosotros es muy importante este momento, cuando estamos nosotros juntos, porque aquí es donde se expresa en forma visible la realidad de la iglesia. Pero hoy quiero meternos en la realidad de la iglesia a profundidad. ¿De dónde viene? ¿De qué se trata? ¿Sí? En el antiguo mundo nosotros encontramos en el idioma original esta palabra iglesia. En el griego, eclesía, es muy extraño porque en los 4 evangelios solo aparece 2 veces. En el evangelio según San Mateo. Ahora, era una palabra común, ¿sí? Se refería a una asamblea, era una palabra de la cultura griega. Pero en todos los 4 evangelios, los autores, aunque la palabra era común y aunque había muchas asambleas, ¿verdad?, nunca la mencionan más que estas 2 veces. Y ambas veces la palabra es mencionada en boca de Jesús. O sea, Jesús es el único que la menciona en Mateo 16 y en Mateo 18 y nunca más. Y sin embargo, como vamos a ver, una vez que inicia la era de la iglesia, entonces la palabra se encuentra por todos lados. Y no hubo una gran cantidad de tiempo entre una y la otra cosa. Entonces queremos entender de qué se trata, por qué.
¿A qué se refiere la iglesia? Así que vamos a empezar con el primer lugar en la Biblia donde se menciona la palabra iglesia. ¿Sí? Estamos en Mateo capítulo 16, en el versículo, vamos a empezar a leer desde el verso 15. Ahora Jesús le ha preguntado a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? O sea, ¿cuál es la opinión que tiene la gente o qué piensan? Y pues empiezan a mencionar los discípulos, pues unos dicen que tú eres este y otros dicen que eres el profeta y otros piensan que eres Elías y otros piensan, y total cada quien está preguntando y diciendo, más bien cada quien está respondiendo su opinión. Y Jesús voltea y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y esa pregunta, como todas las preguntas que Dios nos hace, no son porque Él necesite información, son porque Él quiere que nosotros captemos algo de gran importancia. ¿Y tú quién dices que yo soy? Yo me pregunto qué pensaría, cómo hubiera contestado un Judas, cómo hubieran contestado alguno de los fariseos, cómo hubiera contestado inclusive la gente a la cual Jesús le hizo milagros de sanidad. Pero le pregunta a estos que dejaron todos para seguirle, y aquí contesta Pedro en el versículo 16, dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el que Dios prometió desde miles y miles de años atrás. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora, estas palabras son tan comunes para nosotros, ¿verdad? Que nos entran y salen, pero aquí estamos en Israel. Estos son judíos. Esta es gente que no practica ningún tipo de idolatría, o sea, tienen toda su vida nacional, tienen 1500 años, que se dice fácil, pero la verdad es que es un tiempo enorme, esperando la venida del Hijo prometido. Toda su historia, toda su cultura, sus poemas, sus oraciones, el templo, la ciudad de Jerusalén, todo existe en aras de que un día Dios va a venir en forma humana y Él va a redimir a Israel. Y Pedro voltea y le dice, tú eres el que estábamos esperando, tú eres el Mesías. Y toda la historia de los evangelios cambia en ese punto. Si tú lees el Evangelio según San Mateo, de hecho cualquiera de los evangelios, tú vas a encontrar que todo es un antes de esta declaración de Pedro y un después. Antes de esto Jesús está haciendo milagros, toda clase de señales, dando enseñanzas. A partir de este punto Jesús cambia su mensaje, Jesús cambia su rumbo. A partir de ese punto Jesús les empieza a hablar de la crucifixión y de la resurrección, y claro que no le entiende nada. A partir de ese punto Jesús tiene toda su mirada para ir a Jerusalén, donde lo van a arrestar, lo van a atormentar y lo van a ejecutar. Y los discípulos, el cambio fue radical. Pedro de hecho entró en una especie de crisis por esto mismo, pero es importante para nosotros entender por qué ese cambio. Y parte de ello, o sea, en el momento que Pedro hace esta declaración, que esto es nuestra fe, que Jesús no es un profeta, que Jesús no es un maestro, que Jesús no es un gran líder, que Jesús es Dios que se hizo hombre, único caso en la historia, nunca antes, nunca después, no hay nadie como Él. No tiene nada que ver con mi opinión, no tiene nada que ver con mi experiencia, todo tiene que ver con quién es esta persona. Yo platico con mucha gente que no conoce y que no sigue a Cristo, y me toca hablar con gente lista, con gente exitosa, como la persona del que les estaba hablando hace unos minutos, ¿sí? Y la realidad es que típicamente ellos ni siquiera han considerado con seriedad lo que aquí Pedro puso en palabras tan perfectas. Y muchas veces le pregunto a las personas y le digo, si Dios existe, ¿usted cree que Dios existe? Y el 99% dicen que sí. Sí, Dios existe, ok. Le digo, ¿y si Dios se hizo un ser humano? Literalmente uno de nosotros.
No importa si pasó hace 15 días o si pasó hace 20 siglos, da lo mismo. En términos de magnitud, o sea, el creador del universo se hizo de nosotros. Si esto de veras es cierto, ¿no es ese el incidente o el evento más importante de toda la historia? Y si usted no responde a eso, entonces ¿qué va a hacer de usted? O sea, no estamos hablando de no estamos hablando de mi necesidad o de mi experiencia, estamos hablando de la persona de Jesús, Dios que se hizo hombre. Ahorita estoy leyendo un libro que les he recomendado mucho a lo largo de los años, se llama El Divino Romance de Gene Edwards y se lo recomiendo muchísimo. ¿Sí? Si yo tuviera que irme a una isla desierta y solo llevar conmigo 10 libros, ese libro sería uno de ellos. ¿Sí? Y me llevaría mi Biblia y me llevaría varios otros, pero ese libro estaría entre mi colección, El Divino Romance. El asunto es este. Entonces, aquí Pedro hace una declaración. Esta es la fe de nosotros, que Dios se hizo hombre, que vino y estuvo entre nosotros, que murió y que resucitó, y que la fe en Él es lo que le da esperanza a la raza humana, es lo que perdona pecados, es lo que nos permite tener vida eterna. Y fuera de la persona de Jesús no hay nada. Te portes bien, te portes mal, sepas mucho, tengas dinero, X. Todo depende de la existencia de esta persona, de que Él sea lo que Él dice que es y de que tú te apegues a Él por medio de la fe. De eso depende la raza humana entera. ¿Sí? A mí me importa mucho que nosotros nos salgamos de nuestra experiencia personal, porque cuando tú te metes en tu experiencia personal, todo se hace chiquito. Y tú necesitas voltear a ver que simplemente si tú estudias un poquito de historia, los únicos lugares del mundo donde ha habido un cambio a favor de la raza humana es donde se predica a Cristo. En ningún otro lugar. Habrá habido campañas militares, habrá habido 1000 cosas, ¿verdad? Pero mejorar la vida del individuo solo donde Cristo es predicado. Nadie más, porque solo Jesús trae esperanza a la raza humana. Y por cierto, veo a muchas mujeres. Usted estudie tantito la historia. Los únicos lugares donde a la mujer se le ha levantado y se le ha dejado de tratar con la punta del pie es donde se predica a Cristo. Usted ve a todas las culturas del mundo y usted ve a todas las religiones del mundo y todas tienen a la mujer en lo que pisan, excepto el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Wow, tremendo, ¿verdad? Y ni siquiera era parte del tema. Ok, el asunto es que aquí Jesús responde a Pedro y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esta es la primera vez en toda la Biblia que se menciona la palabra iglesia. La menciona Jesús y la menciona en relación a la persona que acaba de declarar la fe que salva, que es en este caso Pedro. Iglesia. La volverá a mencionar en el capítulo 18, ¿verdad? Y después de eso no se vuelve a mencionar. Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan mencionan la palabra. Y luego nosotros llegamos al libro de los Hechos. Y le voy a pedir que se vaya al libro de los Hechos, al capítulo 2, y se detenga ahí un momentito. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es este asunto de la iglesia? Cuando nosotros leemos la historia, nosotros podemos entender la vida, entender la Biblia,
entender todo esto que hacemos, que llamamos ser cristiano, desde varios puntos de vista, desde varios puntos de referencia. Uno es el personal. Yo tengo una necesidad. La inmensa mayoría de nosotros llegó a Cristo de esa manera. Yo tengo una situación, yo tengo una necesidad, auxilio. Y lo vemos aquí en la Biblia, ¿verdad? Multitudes llegaban a Jesús, enfermos, ciegos, cojos, etcétera, ¿verdad? Todo tipo de aflicciones, y está bien, se vale. Sin embargo, en el transcurso de caminar con Jesús, Él nos cambia la perspectiva y Él quiere que nosotros sepamos qué lo movió a Él. Porque quizá tú sabes lo que te movió a ti, un matrimonio en problemas, un cuerpo enfermo, ¿verdad? Una situación donde no tenías sentido tu vida, como nos comentaba este jovencito. El punto es de que tú sabes lo que a ti te movió, pero ¿qué movió al Señor a venir al planeta? Digo, nuevamente necesitamos salirnos de lo chiquito de nuestra vida y mirar, este planeta es un puntito azul, pequeñísimo, dentro de nuestro sistema solar, el cual es un puntito microscópico dentro de la galaxia en la cual estamos, el cual es una galaxia entre cientos de miles de millones de galaxias que hay en el universo, y el que lo hizo todo con su voz se hizo uno de nosotros aquí en este pequeño planeta. ¿Por qué? Efesios nos da la razón. Efesios capítulo 5, donde el apóstol Pablo le está hablando a las parejas, dice lo siguiente. Capítulo 5, quiero leerles en el versículo 25. Dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí empezamos nosotros a ver de qué se trata. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia, ¿sí? Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, todo este pasaje no está realmente hablando de cómo llevarla bien en mi casa, aunque eso, ¿verdad?, es un beneficio adicional. Todo este pasaje está hablando de lo que movió a Jesucristo. Y se refiere a Génesis 2, cuando dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos? Escúcheme bien, porque esto es una imagen que Dios plasma. En Génesis 2, Dios hace al hombre y lo modela de barro, le sopla su propio espíritu en él. El hombre tiene comunión con Dios. Dios lo pone para gobernar el planeta entero, todo lo que es la dimensión visible. El hombre está a cargo de eso, no los ángeles, ni siquiera Dios mismo. Es el ser humano el que gobierna la tierra. El salmista escribió, dijo que la tierra la hiciste para los hijos de los hombres, ¿sí? Y luego dice en el versículo 18: y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Dios forma todos los animales y se los trae a Adán, y él les pone nombre, pero no se halla una contraparte para Adán. Y Adán está solo, escúcheme bien, como Dios está solo. Porque Dios no tiene contraparte. Dios no tiene un igual. ¿Me explico? Y lo tremendo aquí es que Dios es amor, y amor requiere de una contraparte. Pero Dios no tiene contraparte,
Y Adán no tiene contraparte. Y tiene muchas criaturas. Dios tiene ángeles, Dios tiene todos los animales, Dios tiene al ser humano, pero no tiene su igual. Y Adán, hecho a imagen de Dios, igualmente está solo. Y tiene todos los animales. Yo a veces sueño, ¿verdad? Que cuando todo vuelva a ser como debe ser, a lo mejor me dejan pasearme en un delfín o algo así, ¿verdad? Yo me imagino que Adán hacía esas cosas, pero ninguna persona a la par con él. Y escuchen lo que sucede. Dice entonces, versículo 21, entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. O sea, Dios hirió a Adán. Digo, usted lo puede llamar como quiera, pero cuando alguien toma un cuchillo y te abre la carne, es una herida, aunque te lo hagan en un quirófano, ¿verdad? Y Dios hiere a Adán. Adán está anestesiado, le saca una costilla, y de la costilla Dios crea algo completamente nuevo, que es como Adán, pero no. Que es una contraparte perfecta porque es como él, pero no es como él. Y Dios le trae a la mujer, la trae con Adán, y entonces dice Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y todo esto, Dios está haciendo un cuadro profético de lo que va a suceder con el Hijo de Dios, que va a dejar su hogar, que va a dejar el cielo, que va a ser dormido. Acuérdense que en la Biblia, cuando se habla de alguien que muere, se dice que durmió, y va a ser herido, y de su herida va a salir algo diferente, como él, pero no como él, pero su perfecta contraparte de la herida del Hijo de Dios, porque la Biblia nos dice, solamente menciona dos personas como Hijo de Dios, a Adán y a Jesús. Usted lea la genealogía que se encuentra en Lucas 4 y usted va a encontrar que empieza hablando de fulano hijo de tal, mengano hijo de tal, y hasta que llega Adán y dice Hijo de Dios. Y aquí está el último Hijo de Dios, el postrer Hijo de Dios, el segundo y último Adán. Y este Adán también será herido. Y saldrá algo nuevo, algo que no existía en la tierra. Algo completamente diferente, y se llama la eclesia. La iglesia, nosotros. Yo creo, es bastante evidente que los autores de la Biblia, los autores de los evangelios, nunca usaron la palabra iglesia porque ellos no querían que nosotros tuviéramos una idea de que es algo normal. No es normal. Así como la mujer cuando fue creada era algo completamente nuevo, ¿verdad? Algo completamente especial y diferente y perfecto. Así lo que sería creado de la herida de Jesús sería algo nuevo y diferente y perfecto, algo que nunca había existido antes, y por eso nunca se menciona en los evangelios. Quiero que entienda que los evangelios fueron escritos cuando ya la iglesia estaba en pleno movimiento, cuando ya éramos docenas o más de miles de creyentes en el planeta Tierra, y ya había comunidades cristianas, iglesias por todo el mundo conocido, y en ese tiempo se escribieron los evangelios, pero nunca se menciona la palabra, porque era algo completamente nuevo. Ahora, la realidad, y no sé cómo decir esto bien, a veces me siento que me faltan palabras para expresar correctamente las cosas, pero si Dios es amor, y eso es lo que dice la Biblia, y no estamos hablando de una especie de amor con los ojos rodados para arriba, así como una especie de zombie santificado, ¿verdad? Estamos hablando de pasión, de afecto, de emociones. Y si no me lo cree, lea la Biblia.
Cuando Dios se expresa, Él no se expresa con los ojos rodados para arriba en una especie de amor místico. Él se expresa como un marido enojado, como un joven apasionado, ¿me entiende? Él habla acerca de una relación de amor que nosotros entendemos. ¿Sí? Y yo me pregunto, o sea, esto es lo que mueve a Dios. Esto es lo que movió a Jesús. La posibilidad de que siendo Dios infinito, perfecto, ¿verdad? Sin contraparte, Él llegaría a tener una contraparte, una esposa. Y toda la Biblia de eso se trata. Y cuando llegamos al final, a lo que llegamos en el libro de Apocalipsis, es a las bodas del Cordero, donde Jesús se casa con su iglesia y ella vive y reina con Él para siempre. Y yo sé que esto suena un poquito como raro, como misterioso, pero es lo que hemos creído, porque es lo que está escrito. Y es lo que mueve al Señor. La comunidad de los creyentes llamada la iglesia. Quiero hablarle un poquito acerca de cómo es esta cosa completamente nueva, completamente diferente. Fíjese, en el tiempo de Jesús eran muy comunes las sinagogas. La sinagoga era un edificio normalmente pequeño y al mismo tiempo una asamblea, una pequeña congregación. Y cuando se referían a la sinagoga, se referían tanto al edificio donde se reunían como el grupo de gente reunidos ahí. Y usted va a encontrar en los evangelios que se usa varias veces la palabra sinagoga. Pero cuando nos vamos ya al libro de los Hechos en delante, vemos que sinagoga deja de ser la palabra central. Porque la sinagoga se refería a algo que los judíos hacían, pero la iglesia se refiere a algo sobrenatural que Dios hizo. Son cosas que en la superficie quizá pudiéramos decir, pues es una asamblea y es una asamblea. Pero en la realidad de su naturaleza son completamente diferentes. Así que nosotros encontramos aquí que Dios encuentra la forma de hacerle esposa a su hijo. Y eso es lo que somos nosotros. Y todo este tiempo Él está intercediendo por ella. Él la ama a pesar de que la iglesia somos bastante latosos a veces. A veces el corazón nuestro se enfría, ¿verdad? Uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento es el libro de Oseas, porque Oseas es otra forma del nombre Jesús. Y Oseas habla del amor de Dios por su esposa infiel. Y habla acerca de una mujer que aunque él la ama, ella cada rato le es infiel. Y en vez de desecharla, lo cual debería de hacer, o apedrearla, lo cual la ley ordenaba, él ama y ama y ama a esta mujer infiel hasta que la gana. Es un cuadro perfecto de la iglesia para con Cristo. Y nos ama y nos busca y nos consuela y nos recupera hasta que finalmente logra atrapar el corazón de su prometida para unirse a ella para siempre. Cuando habla de que Él está santificándola y preparándola, ¿verdad?, para el día de su desposorio, no se refiere a que ella deje de un pecadillo aquí, otro allá. Se refiere a que su corazón sea enteramente para el Señor. Ahora, ¿cómo sucede esto? Pues esto tiene que ser sobrenatural, así como la creación de la mujer fue sobrenatural. Dios tomó un pedazo de Adán y de ello formó una mujer. Interesante que a Adán Dios lo hizo del barro, pero a Eva la hizo de Adán. ¿Me explico? Y a Jesús se hace hombre, ¿verdad? Y entre nosotros, pero Dios no hizo lo mismo con la esposa, sino de Jesús, de su sangre derramada, de su sacrificio en la cruz. De ahí toma la materia prima para hacer a la esposa. Ahora, le pedí que fuera conmigo a Hechos. Y en Hechos capítulo 2 tenemos nosotros el momento que nace la iglesia. Estaban todos reunidos. Y fíjese, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, aunque están reunidos todos estos creyentes, de hecho 120 de ellos, pero no se les llama iglesia.
porque todavía no eran iglesia. Eran un montón de judíos que habían creído en Jesús, que estaban orando, esperando la venida de su promesa del Espíritu Santo, pero todavía no eran la iglesia. Y están ellos ahí reunidos, todos unánimes juntos, dice Hechos 2:1, y de repente se abre el cielo y se derrama sobre ellos el Espíritu Santo, y lenguas de fuego aparecen sobre sus cabezas, y todos empiezan a hablar en idiomas que no conocen, cantando y alabando a Dios en idiomas que ellos nunca aprendieron, ¿sí? Y se junta la multitud, porque estaban en un lugar público, estaban en el templo. Cuando se refiere a la casa, no se refiere a una casa habitación, sino a un edificio donde se encontraban. Y se junta la multitud en la explanada del templo, ¿verdad? Oyendo a estos hombres y mujeres judíos sencillos, que de hecho ni siquiera eran de los judíos, era como si fueran del norte y todos los demás eran chilangos, ¿me entiende? O sea, porque tenían sus divisiones y decían, son puros galileos, es gente que a duras penas son judíos, ¿verdad? Y están hablando en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Y total se convierte en 3,000 judíos ese día y se bautizan ese día. ¿Sí? Y nomás por si usted tiene dudas al respecto de los números, a mí me tocó un pequeño privilegio de estar en el lugar del estanque en Jerusalén donde se bautizaron estos, y es enorme, y claro que se pueden bautizar 3,000 personas ahí, ¿sí? Y se bautizan 3,000 y se unen a la iglesia. Y escuche lo que dice en el capítulo 2, versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, ¿a qué? Es la primera vez que se menciona la palabra iglesia en el Nuevo Testamento fuera del anuncio de Jesús en Mateo. La primera vez. ¿Por qué? Porque con el derramamiento del poder sobrenatural del Espíritu Santo, ahí es donde nace la iglesia. Un ser que es como Jesús, pero es diferente a Él, pero es perfecto para Él. Así como la mujer fue diferente a Adán, pero era perfecta para él, y fue un acto sobrenatural de Dios. No fue un esfuerzo de Adán, no fue una especie de plan que hizo él. Era algo que venía del cielo, y la iglesia nació en exactamente la misma manera. Dios había convocado a miles de judíos piadosos de todo el mundo. Estaban todos en Jerusalén, estaban ellos para celebrar al Señor. Les cae el Espíritu Santo, se convierte la multitud, ¿verdad? Y de repente el Hijo tiene contraparte. El Hijo tiene iglesia llena del Espíritu Santo, llena del amor de Dios, llena de la naturaleza del Padre. Lo vemos en sus acciones, o sea, cómo estaban todos unidos, cómo estaban todos unánimes, cómo tenían en común las cosas, cómo ellos perseveraban en el templo y por las casas, algo de lo que hablaremos en unos minutos. O sea, qué impresionante, absolutamente imposible. Nadie puede hacer esto, y mucho menos de un día para otro. O sea, yo leo esto y digo, híjole, yo necesito como 180 años para ayudar a gente a llegar a esta dimensión de vida, y ni aún así. Y sucedió un día, sucedió en un momento. ¿Por qué? Porque fue un acto de creación, igualito que en Génesis. ¿Por qué? En Génesis Dios sopla en la figura de barro y crea al hombre. Aquí Dios sopla
sobre esta gente reunida y crea a la iglesia. Eso es lo que somos. No es que yo me afilié a un grupo, no es que a mí me gusta más aquí la alabanza y me gusta más cómo predican allá o las sillas están cómodas. Ninguna de esas cosas tiene nada que ver. Es sobrenatural. Cuando una persona es hecha parte de esta comunidad, es algo totalmente sobrenatural. Y aquí nació, y 2000 años después es imparable la iglesia. No la han parado imperios, no la han parado herejías, y ha habido muchas y desde el principio. No la ha parado la persecución, no la han parado las divisiones internas. Es imparable la iglesia. La iglesia es el motor de transformación de este planeta. Y repito, si tú estás solamente mirando tu propia vida, tu situación, tu necesidad, el novio que quisieras tener, etcétera, etcétera, tú no vas a ver el cuadro más grande. Si solamente estás clavado en tu situación, tu trabajo, tu negocio, etcétera, no vas a ver el cuadro más grande. Pero si te haces tantito para atrás y ves el panorama, te das cuenta que la única esperanza para la raza humana, sea un individuo, una familia, una nación, es el cuerpo de Cristo. Porque ahí reside el Espíritu Santo. Porque ahí habita Dios. Y en ningún otro lugar. ¿Dios está en todas partes? No, mis amados. Dios no está en todas partes. Por lo menos no en la manera manifiesta que efectúa salvación. Dios es omnipresente, sí, Dios lo llena todo, pero en ese sentido Dios está igualmente aquí que en un prostíbulo. Y yo sé que eso suena feo y por eso lo dije así. En el sentido de su omnipresencia, Dios sostiene todo. Pero en el sentido de su presencia manifiesta, que trae salvación, que sana el corazón y todas las demás cosas que hace, Dios habita en la iglesia. Ahora, pero eso no se refiere a este edificio, porque ese es parte del asunto. Yo les pedí la semana pasada, no reduzcan la iglesia a un edificio. Toda una época, ¿verdad? Cientos, miles de años, ¿verdad? 1000 y pico de años se redujo en la mente de la gente la palabra iglesia a un edificio religioso donde vamos de vez en cuando. Y nosotros, ¿verdad? Un poquito mejor, pero también reduciendo la iglesia al servicio o a la actividad que hacemos 1 o 2 veces a la semana. Y ninguna de estas dos cosas describe lo que la iglesia es. La iglesia es un conjunto de personas y quiero describírtelos en los pocos minutos que me quedan porque quiero que entendamos cómo es que esto funciona, ¿sí? Uno, dice aquí que los creyentes, dice versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Eso me llama la atención, ¿sí? Porque ellos se reunían en lo que sería su auditorio todos los días. Y aparte se reunían en las casas. Y aparte tenían oraciones y 1000 cosas. Pero el punto es de que ellos se reunían en el templo y se reunían en las casas, ¿sí? Y aquí nosotros vemos dos cosas. Nos reunimos nosotros para exaltar al Señor. Porque hay una capacidad de adorar a Dios que sucede cuando estamos juntos que no sucede en ningún otro lugar. Y lo vemos aquí, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas, ¿qué es lo que están hablando? Las maravillas de Dios. Están glorificando al Señor, ¿sí? Mucha gente se clava en la cuestión de que los idiomas, yo lo que me clavo es que lo que salió de sus bocas fueron puras alabanzas a Dios. Nos reunimos para eso. Esto, y no estoy hablando de lugar porque esto se puede hacer debajo de un árbol, ¿verdad? Esto se puede hacer en una cueva, en muchas partes del mundo se hace a escondidas. El punto es cuando se congrega el cuerpo de Cristo, lo hacemos principalmente para glorificar al Señor. Esa es la razón número uno. Si usted acostumbra descuidarse un poquito y llegar tarde a la reunión porque dice, al cabo es la alabanza, no ha entendido de qué se trata la reunión. La razón número uno por la cual nos reunimos es para juntos glorificar al Señor. Número uno.
antes que la predicación, antes que cualquier otra cosa que hacemos, es para glorificar al Señor. Es para permitirnos a nosotros el lujo de expresarle a Dios lo maravilloso que Él es, lo que hemos visto, lo agradecido que estamos, ¿verdad? Cómo nosotros rendimos nuestras vidas ante Él. Esa expresión se da aquí como en ninguna otra parte, cuando estamos juntos. Punto. Si usted acostumbra a congregarse, lo felicito, pero llegue a tiempo para ofrecerle al Señor la razón principal por la cual nos reunimos. La segunda razón por la cual nos reunimos es para edificarnos unos a otros, con la palabra, con la comunión, con oración unos por los otros, ¿verdad? Diferentes cosas de tipo de ministerio, de enseñanza, pero el objetivo es edificar tu vida. Es que a lo mejor tú vienes todo golpeado. ¿Cuántos a veces llegan golpeados el domingo? ¿Cuántos llegan hacia gatas, verdad? Porque la semana ha estado difícil. O traes una serie de situaciones porque el enemigo, porque la vida es dura. Y vienes y eres edificado a través de muchas cosas, ¿sí? Y luego nos reunimos para equiparte. De hecho, la palabra eclesía, en sus orígenes en el griego clásico, se refería a la convocación del ejército. ¿Sí? Era para convocar a los que eran parte del ejército. Y tú llegas y aquí eres equipado. ¿Para qué? Para hacer iglesia. Pero ¿cómo? ¿Para servir aquí el domingo? No, dije para hacer iglesia. Esto no es iglesia, esto es una actividad de la iglesia que hacemos, ¿verdad? Esta es una manifestación de la iglesia, pero la naturaleza de la iglesia va mucho más allá de una actividad que nosotros hacemos aquí. Así que vienes y te equipamos. Te enseñamos cómo orar por un enfermo. Te enseñamos cómo enfrentar una necesidad. Te enseñamos cómo comunicar el mensaje de Jesucristo a otras personas. Te enseñamos cómo tú poder servir a alguien que tiene necesidad. Te enseñamos cómo representar a Jesucristo afuera, porque eso es lo que la iglesia hace. ¿Sí? Y entonces, una vez que hemos exaltado al Señor y que nos hemos edificado los unos a los otros de diversas maneras, a través de enseñanzas y manifestación de dones, etcétera, y luego somos equipados nosotros para hacer la obra del ministerio, entonces nos esparcimos por toda la ciudad. Pero la iglesia sigue siendo iglesia. Yo leo aquí que esta gente dice: perseverando unánimes en el templo, en las casas, en todas partes. O sea, ellos no salían del lugar donde se encontraban en su espíritu por salir de la reunión que llevaron a cabo en el templo. Esto es muy importante. En el momento, y era el templo, no era una bodega bonita. Nosotros tenemos una bodega bonita, ¿verdad? Pero es una bodega bonita, nada más. Ellos tenían el templo de Jerusalén, que había sido embelesado por Herodes en un periodo de quién sabe qué tantísimos años. Creo que 40 años de trabajo le metieron al templo. Era una cosa espectacular, una de las maravillas del mundo. Y ahí se estaban reuniendo. Pero en el momento que se salían físicamente del templo, seguían unánimes. Seguían su mismo canal, ¿me entiende? Y luego se veían en las casas en la tarde, y luego se veían en el templo después, y luego se veían en las casas otra vez para cenar juntos, y luego se volvían a ver en el templo, y luego se iban al trabajo y volvían al templo y volvían a las casas, porque toda su vida ellos eran la iglesia. Iglesia no es un lugar, iglesia no es algo que hacemos. Iglesia es esta gente cuyas vidas han sido conectadas por Cristo y es sobrenatural en naturaleza. ¿Sí? Así que quiero repetir, porque no quiero que se nos olvide, aquí venimos primero a exaltar al Señor, porque lo queremos exaltar en nuestras vidas. Queremos que nuestra forma de vivir lo exalte, ¿sí? Queremos que nuestra vida sea un lugar apropiado para que Él habite.
estaba leyendo, es más, se lo voy a leer porque lo tengo aquí. Estaba leyendo un escrito de un gran autor cristiano que se llamaba John Milton. Él escribió un libro que se llama El Paraíso Perdido, uno de los clásicos de la literatura cristiana. Y él escribió esto, hablando acerca de vivir para exaltar al Señor. Dice: por encima de todos los templos, tú prefieres, oh Espíritu, el corazón recto y puro. Instrúyeme, tú que conoces, que estuviste presente desde el inicio. Tú que como paloma con tu poder y tus alas extendidas te moviste sobre el gran abismo y lo preñaste de vida. Oh Espíritu, lo que en mí esté oscuro, ilumina. Él escribió esta oración antes de escribir el libro por el cual él es conocido. Un corazón puro. Quiero exaltar al Señor. Aquí me fortalezco en eso, lo exalto con mis hermanos en la fe, nos edificamos, nos equipamos y luego nos esparcimos. Pero nada ha cambiado, solo el lugar geográfico donde yo me encuentro, nada ha cambiado. ¿Y para qué nos esparcimos? Para ir y servir a un mundo necesitado, para ir y llevarles a ellos lo que nosotros ya tenemos. ¿Sí? Porque dice aquí que Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Usted recordará en Hechos 4, cuando viene toda la tremenda persecución sobre Pedro y Juan y se reúnen otra vez con toda la iglesia en el pórtico de Salomón. Miles y miles de ellos están ahí y empiezan a orar y dice: alzaron unánime su voz a Dios. ¿Y qué es lo que pidieron? Denuedo. No pidieron un cambio de gobierno, no pidieron protección de la persecución, ellos pidieron arrojo, que pidieron: ayúdanos a ser audaces para nosotros comunicar el mensaje de Cristo. ¿Sí? Así que cuando nos esparcimos, eso es lo que sucede. Salimos para llevar este mensaje. Yo estaba leyendo en Hechos capítulo 8 verso 4 y ya casi voy a terminar, pero es importante para mí cerrar esto, porque si no perdemos el rumbo una vez que se acabe esta actividad. Pero en el capítulo 8, después de la muerte de Esteban, que lo matan a pedradas y se desata una terrible persecución, capítulo 8 de Hechos verso 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. Diga conmigo: gran persecución. Dice: ¿contra quién? Contra la iglesia. ¿Sabe contra quién hay persecución en este mundo? Contra la iglesia. Contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. Diga conmigo: esparcido. Dice: todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero, todo el mundo diga conmigo: pero. Ahora, si usted se fija, a veces hay líos en la vida, a veces hay cosas feas. O sea, ellos todos están huyendo por su vida. Pero, otra vez pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y como tengo ocasionalmente la costumbre, me fui al idioma original. Dije: quiero ver cómo lo dice en su lengua nata. Y es bien padre, porque dice que ellos se fueron evangelizando, que esa es una palabra que no es realmente palabra en español. Significa dando la buena noticia de la palabra. Y otra cosa que descubro al respecto es que la palabra que ellos usan en el idioma original, hay una voz en ciertas acciones que significa que mi acción te afecta a ti y me afecta a mí. O sea que todos somos afectados por esto. Y esa palabra que ellos iban anunciando, la buena noticia de la palabra, a eso se refiere. Ellos eran afectados y todos eran afectados. En el afecto hacia afuera,
en el cuidado hacia afuera, en el llevar el mensaje, en el llevar la misericordia de Dios hacia afuera. Ellos son afectados y yo soy afectado. La vida cristiana, una vez que tú eres edificado y equipado aquí, eres esparcido para salir y llevar luz a los lugares oscuros. Y a veces esa luz va a venir en forma de que tú te das cuenta que es una pareja y que parece que se están divorciando y te importa. Diga conmigo, me importa. Y te das cuenta que se están divorciando y volteas y dices, me importa, y empiezas a orar por ellos. Y a lo mejor en el Inter te das cuenta de un librito que tú tienes por ahí, ¿verdad? O que tú conseguiste aquí en la librería que habla del matrimonio, y tú encuentras la forma de ir y dejárselo en su puerta y te escurres, ¿verdad? Para que no sepan que fuiste tú, pero ya empezaste. Yo me acuerdo una vez que yo venía de Jiménez y alguien estaba ahí parado a media carretera y me detuve para ayudarle y se les había acabado la gasolina y yo no me acuerdo qué, pero no me había ido bien en Jiménez y no venía de buenas pero pues y me dijo, nomás lléveme a la gasolinera, yo consigo ride de vuelta para traer gasolina, se le había acabado la gasolina. Entonces lo subo y yo iba de malas, ¿verdad? Y no me sentía en capacidad de comunicarle el evangelio, pero ahí lo tengo media hora a 120 por hora, no podía yo dejar pasar la oportunidad. Busqué un CD, busqué la canción que predicaba el evangelio, se lo puse y le dije, escuche atentamente esa canción, y ya me fui yo manejando en silencio. Cuando llegamos a la gasolinera, me acuerdo que ya se va a bajar y me dio las gracias y le dije, ¿le prestó atención a la canción? Sí, dijo, hágale caso. Sí, sí, señor, gracias. Mire, no fue mi mejor esfuerzo, pero es para lo que estamos. Somos esparcidos para servir. A veces servir va a ser darle de comer a una persona que tiene hambre. Y a lo mejor en ese momento no le puedes predicar el evangelio, pero le cambiaste algo de su vida. O a lo mejor va a ser, ¿verdad?, llevar un montón de libros a los chamaquitos en Tecoriche o qué sé yo. Pero nosotros somos, después de todo lo que recibimos aquí, somos esparcidos para que el mensaje y la gracia y el amor de Cristo se extiendan a otras personas. Y solo la iglesia puede hacer esto. Nadie más. Digo, todo el mundo puede hacer cosas, pero solo la iglesia puede cambiar vidas. Porque la iglesia, al igual que la mujer en Génesis 2, es algo completamente especial, una creación especial, la perfecta contraparte de Jesús. Y es lo que Él usa a nosotros. Amados, pienso cuando vamos al trabajo y que yo en mi trabajo, a lo mejor, no sé, ¿verdad? Yo estoy trabajando en el rastro, no es precisamente el trabajo más bonito, pero lo hago para el Señor y trabajo con todas mis fuerzas y con integridad absoluta, ¿sí? Y pienso que nadie lo nota, pero sí se nota. Y se convierte en mi plataforma para anunciarles el evangelio, para poder decirles, hay otra forma de vivir. Permíteme presentarte a Jesús, permíteme presentarte al esposo, al Mesías. Esto es de lo que se trata, iglesia. Imparable. 2000 años no la han parado, ¿sí? Tú a un niño le das un regalo y a la media hora ya se aburrió. En la iglesia recibimos el regalo del Espíritu Santo y van pasados 2000 años y todavía no nos aburrimos, iglesia. Gloria a Dios. Quiero cerrar con nosotros orando, porque necesitamos nosotros responderle al Señor, así como leemos en el libro de los Hechos. Esta gente que se dejó edificar, que glorificó al Señor, que fue equipada y luego cuando fueron esparcidos, ¿qué hicieron? Llevaron el mensaje a todas partes. Dice, yo no soy muy bueno, llévate un CD, ¿verdad?
pues, en serio, si lo hice yo, lo puedes hacer tú. Pero el asunto es que esta maravilla llamada la eclesía, donde Dios habita en la tierra, somos nosotros la semana completa. Y yo quiero que nos vayamos de aquí unánimes, aunque no estemos físicamente en el mismo lugar. Y yo quiero que la misma entereza que tenemos ahora para decir, te voy a servir, Señor, mañana cuando estemos nosotros ahí, ¿verdad? En el changarro, estamos exactamente en el mismo canal. Amén. Quiero que cierres sus ojos, por favor. Es posible que tú nunca hayas confesado a Jesucristo como lo hizo Simón Pedro. Y esta es la base, este es el fundamento, esta es la salvación. El momento que Pedro dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, en ese momento la salvación llegó a su vida. Y Dios quiere que la salvación llegue a tu vida. Ya sea que estés en este auditorio o que nos estés viendo en línea, si tú todavía no le dices a Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, hoy es el tiempo para hacerlo. Entonces levanta tu voz a Él y te animo a que lo hagas en voz audible y le digas, Señor Jesús, yo creo en ti. Tú eres el Dios que se hizo hombre, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador del mundo y yo te necesito, Señor. Así que te abro mi corazón y te recibo, Señor, y declaro que tú eres mi Señor, que ahora eres mi dueño, eres mi Salvador y que yo te seguiré todos los días de mi vida. Si hiciste esta oración, algo pasó en tu interior que no tiene explicación, es sobrenatural. A mí me pasó hace 41 años y es irreversible. Y en base a eso que te ha sucedido, permíteme ahora orar por ti. Padre, te pido por cada joven, cada señorita, cada hombre o mujer o cada niño o niña que haya hecho esta oración, Señor, confesando tu nombre, confesando que tú eres el Salvador. Te pido que los llenes de tu Espíritu Santo y los injertes en tu cuerpo y los hagas parte de nosotros sobrenaturalmente, porque esto es sobrenatural. Los bendigo, Señor, y pido, Señor, que tú llenes sus vidas de tu amor y de tu poder y de tu propósito, pero sobre todo yo te pido que cuanto antes los conectes con el cuerpo de Cristo, para que ellos, Señor, así como dice tu palabra, sean añadidos a esta maravillosa contraparte del Hijo de Dios que es tu iglesia. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús.